estas imágenes van a seguir para contextualizar lo que tú tienes que preguntar, así que pongamos mucha atención a este video. Ya está. Ándate a Venezuela. Ahí te tengo, Kuma, culiao. Ahí te tengo. Te tengo. Ándate, tu población de mierda, roto con el No pueden meter bulla. Nosotros no queremos desigualdad y aún así existe, lo siento. Están metiendo bulla. No, están metiendo Esto es bulla. público, esto es público. Esto es público. Están metiendo bulla. Cálmese, cálmese, cálmese. Ya, Felipe, tu pregunta, por favor. Sí, ¿cómo está, senador? ¿Qué valor le da usted al ninguneo como causa de todos estos males de este panorama dantesco que yo creo que nadie se imaginó en 40 días cómo este país se ha vuelto loco? Este ninguneo viene de mucho antes porque, como usted bien ha dicho, no se hicieron cargo a tiempo de las exigencias de una población que necesitaba mejoras en muchas cosas. ¿Nos volvimos locos? ¿Qué pasó? Este ninguneo a carabineros, que también existe, este ninguneo a la autoridad, este ninguneo a los políticos. ¿Cómo retornamos a una convivencia sana? Fuimos incubando, Felipe, muchos resentimientos y tenemos que ser capaces, entre todos, de ir dejándolos atrás. Entonces usted me dice, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que en la línea en que hemos ido avanzando con dificultades, a los tropezones, pero tenemos, yo diría, 3 vías por las que podemos avanzar. Tenemos una vía política institucional, que es más o menos lo que conversamos respecto del tema constitucional, que es una salida política democrática. Tenemos una vía económico-social, y aquí yo quiero aprovechar tu pregunta para decir lo siguiente. Vamos a tener que cambiar muchas cosas para tener una agenda social lo suficientemente potente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener que gastar más, y no solamente gastar, porque este es un gasto que también es una inversión en paz social. Yo creo que Chile va a tener que tener, por algún periodo relativamente largo, un endeudamiento como país mayor que el que tiene hoy día. Vamos a tener que echar mano a recursos que tenemos ahorrados. Vamos a tener que aumentar nuestra carga tributaria, porque la cuarta fuente de financiamiento, que es el crecimiento, creo que vamos a tener que empezar a pensar que en los próximos años va a ser leve, por no decir muy poco. Pero, senador, una acotación. Entonces, llevamos 40 días en que las exigencias han llegado a un panorama realmente distorsionado. Así es. Por lo tanto, ¿por qué no se han tomado medidas concretas? Por ejemplo, el CAE. Bueno, el CAE... ¿Por qué no se han tomado medidas que alivianen un poco la exigencia? Felipe, porque la gente está completamente desbocada. Felipe, déjame decirte. Ese es el ninguneo. No, yo creo que eso es en parte correcto, pero hay que asumir lo siguiente. Cuando yo hacía la pequeña descripción, porque aquí hay que ser serio, ¿no? Así, de cómo vamos a hacer lo que hay que hacer, estamos hablando de cosas que no se consiguen de la noche a la mañana. Estas 4 cosas que yo he señalado, aumentos tributarios, utilización de reservas que tengamos, nuevo endeudamiento, es lo que tenemos que hacer para poder tener la holgura que se necesita. Yo creo que vamos en esa dirección. ¿A la velocidad que corresponde? Respuesta, no. Tenemos que andar mucho más rápido todavía. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora arriba de la mesa? Un aumento significativo, pero que tiene que mejorar en materia de pensiones, y tenemos una posibilidad de tener algo extraordinariamente significativo, que es un ingreso mínimo garantizado mayor que el que tenemos hoy día. Yo creo que esas 2 cosas van para adelante, pero falta más. Pero el costo de estos 40 días para el país ha sido más de 6.500 millones de dólares. Está bien, Felipe. Ahí teníamos parte del CAE. Está bien, y vamos a tener el costo de destrucción mucho mayor. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: el sistema político, ¿ha reaccionado o no ha reaccionado? Yo considero que ha reaccionado. No todavía con la intensidad y con la profundidad que se requiere, pero sí en la línea correcta. Y creo que la tercera cuestión que necesitamos es precisamente esta convergencia en términos de seguridad y de orden público. Tenemos que ser capaces de caminar en estas 3 rutas: político-institucional, económico-social y un tema de orden y seguridad. Esas 3 cosas las tenemos que combinar. Y yo quiero llevarlo, senador, a ese video que veíamos justamente del Mall La Dehesa, y la situación que ahí se da, que muestra un Chile completamente radicalizado, a lo mejor un Chile que no ha cambiado, y que se ve profundamente clasista. Quiero escuchar su opinión.
Así es, se ve clasista, se ve también, ¿cómo decirlo? El enfrentamiento está ahí al borde, ¿no es así? De hecho, fue detenido alguien Por porque eso le andaba digo, disparando ahí se ve una sociedad fracturada, una sociedad, como quien dice, uno dice, a ver, de repente aquí se va a prender una mecha, porque eso que terminó en insultos podría haber terminado, como ha terminado en otros lugares, ¿No siente que en una ya se verdadera prendió batahola. esa mecha? ¿No siente que ya se prendió esa mecha? A ver, siento que hay que apagarla. Siento que hay que apagarla. Si se prendió o estaba prendida, créanme, para la gente de mi generación, ver eso es precisamente retornar a los años 70, con toda la secuela que eso significó. Entonces uno tiene una sensación de que hay que hacer todo lo posible por evitar eso. Y creo que los caminos son los que hemos conversado. Los caminos de la racionalidad, del entendimiento, de buscar acuerdos, de buscar convergencia, de buscar salidas políticas, de apaciguar los ánimos. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Yo siento de verdad, yo decía el otro día, tomándome de una declaración que había hecho el Partido Socialista, yo de verdad creo que la democracia está amenazada. Y está amenazada tanto por problemas de orden público, como porque de repente uno ve hechos de esta naturaleza, donde siente que podemos estar de vuelta al borde de un enfrentamiento entre personas que piensan distinto. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para dejar eso atrás. ¿Usted pensaba que ese tipo de pensamiento estaba erradicado, que no existía? Yo, mire, obviamente que uno siente que hay diferencias políticas, pero escuchar los insultos recíprocos de unos a otros, unos que dicen que son provocaciones, otros que dicen que responden de tal manera, el odio que hemos visto, ese resentimiento, eso es lo que a mí, como voy a decirlo, como político, me amarga porque toda mi vida he tratado de que eso quedara definitivamente atrás. Y creo que muchas personas han hecho lo mismo que yo. ¿Se fija? Entonces, lo que uno dice es ahora, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, poner toda la experiencia, todo el aporte que uno puede hacer para que seamos capaces de caminar por este camino angosto que tenemos los próximos 2 años, pero que erradiquemos esa violencia, que erradiquemos esos juicios críticos, que erradiquemos esos insultos, que seamos capaces de reencontrarnos en un camino de paz, como creo que hemos tenido también en estos años. Está Arturo y levantando, vamos a abrir también al panel la posibilidad de comentar este tema. Recién le escuché una opinión que dice, en política no se debe llorar. Y yo tengo una teoría, cuando no se llora, se pierde la sensibilidad social. ¿Se pierde? La sensibilidad social. Y ha ido pasando. Yo a ustedes les llamo los extraterrestres, porque justamente no hay calle. Hoy día la gente tiene un rechazo, y no solamente por un partido, sino general. ¿Qué van a hacer en toda la clase política para bajar? Y por último, empecemos a llorar para entenderlo. Porque a la larga somos seres humanos. Usted mismo, a nosotros nos tocó vivir el 73. Y fue doloroso. Y creo que no debe volver, y yo en eso estoy de acuerdo con usted. Pero ¿qué van a hacer ustedes que tienen la cuota de poder de todos los partidos? Déjeme decirle lo siguiente también para decir cuál es mi expresión. Cuando yo digo que esto es sin llorar, es, por ejemplo, cuando uno asume lo que es, ¿no es así? Yo no me quejo ni reniego de haber sido un político. Lo siento, ¿se fija? Y trato de que las cosas sean lo mejor posible y no me ando quejando por la vida. Eso es lo que estoy tratando de expresar. Y efectivamente creo que lo que usted señala de sensibilidad, o el punto que hacía el Rumpi hace un rato, de tener más capacidad, las personas que estamos en la política, de escuchar, de estar más atentos, de ser capaces de leer de mejor forma que otras personas las señales. Yo creo que ese es el desafío que tiene hoy día la clase dirigente del país en su conjunto. No solamente los políticos. ¿Qué decir, por ejemplo, del mundo empresarial? Déjeme anticipar una cosa. Yo creo que hasta ahora, yo siento, por ejemplo, que el mundo empresarial no reacciona con la fuerza, con la intensidad que debería haber reaccionado. Revisen las utilidades que tienen muchas empresas. Ahí hay margen de sobra para que en definitiva hubiera un mejor sistema de distribución de utilidades, hubieran sueldos mucho mejores. Y eso no ha surgido y todavía siento yo que no aparece. Siento que el mundo de la industria, el mundo de los negocios, puede hacer una contribución mucho mayor a esta crisis. Hasta ahora estamos viendo lo que se puede hacer desde el Estado, pero hay que ver también lo que se puede hacer
desde el Los mundo privados. privado. La Yamila está también levantando ola. Sí, senador, agarrándome un poco de las imágenes del video, de las palabras de agresividad que había, ¿no?, de una clase hacia la otra, veo claramente que la clase social más alta es la que más agrede. A mí como extranjera me ha tocado vivir la diferencia social que existe también entre los mismos extranjeros en este país, como por ejemplo cuando tengo que ir a renovar mi estadía en este país, las diferencias sociales que existen entre un argentino contra un peruano o un venezolano o ni hablar un haitiano. ¿Por qué existe tanta diferencia social? ¿Por qué hay tanto clasismo? ¿No cree que es un trabajo que ustedes como políticos deberían trabajar más en que se haga una inclusión en este país para que no sucedan este tipo de diferencias, no solo con los extranjeros, sino también diferencias sexuales, sociales, de que sea un país un poco más inclusivo y más parejo, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que dicen cuando uno llega a Chile? Todos te dicen de Plaza Italia para abajo y Plaza Italia para arriba. Yo creo que hay un laburo ahí que tienen que hacer ustedes también como políticos para que todos laburemos, porque muchos extranjeros venimos a este país a querer aportar, a querer laburar. Hay mucha gente ahí que levantaba una bandera siendo venezolano y de otros países. Y acá parece que es un esfuerzo permanente en hacer esta diferencia social y clasista, ¿no? Tenemos que ser una sociedad mucho más cohesionada. Pero y creo eso, que ustedes deberían hacer este trabajo también como políticos. Yo creo que hay una cuestión cultural, hay algo que trabajar desde el punto de vista educacional, porque al final, créanme una cosa, los políticos tenemos suficientes problemas para resolverlos todos, ¿me explico? Entonces, lo que usted señala es un tema que tenemos que revisar como sociedad. Tenemos que revisar nuestro trato, tenemos que revisar nuestras formas de relacionarnos, tenemos que revisar desigualdades que no solamente tienen que ver con el ingreso, que tienen que ver con que a las personas se les tiene que tratar con mayor respeto. Y esas cosas son a veces de detalles, pero que hacen la diferencia. Por ejemplo, se sabe de pronto si alguien estudia en un colegio, hoy escuchaba una entrevista a Jorge González, una entrevista antigua, decía, yo no quiero vivir en Chile, antes de su accidente, ¿no? No quiero vivir en Chile porque o mis hijos van a ser empresarios o van a ser peones. O sea, hay colegios, como que no hay algo intermedio. Bueno, tenemos que ser una sociedad más cohesionada, tenemos que preguntarnos, como dice usted con razón, cuáles son aquellos resabios culturales que nos afectan. Pero tampoco quiero que miremos todo mal, ¿se fija? Porque claro, los chilenos tenemos este problema, pero también somos extraordinariamente solidarios, pues. Entonces yo tampoco creo que en este momento tan crítico que estamos viviendo, nos dejemos imponer por una nube negra donde todo es absolutamente malo, entonces todas nuestras relaciones sociales son perversas. ¿Hay cosas malas? Sí. ¿Hay clasismo? Sí. Pero también hay solidaridad, también hay lazos de afecto entre las personas. Entonces, equilibremos lo que somos. Pero la solidaridad, perdone que me interrumpa, porque usted dice somos solidarios. La solidaridad no son las migajas, no son acordarse una vez al año en la Teletón. La solidaridad es mirar al otro como un legítimo otro. La solidaridad es entender que... me escribió un camarógrafo recién y me decía, pregúntele al senador si pasaría esto si los hijos de la gente rica, me dice él, tuvieran que ir al mismo colegio que los míos, si tuvieran que ir al mismo hospital de los míos, si esto pasaría. Si lo que nos falta es ponernos en el lugar del otro y después meternos la mano al bolsillo, si no hay más. Bueno, no ese asistencialismo. Bueno, pero precisamente de eso estamos hablando. Cuando yo hablo, no es así, que el progreso lo tenemos que distribuir de mejor manera, me estoy refiriendo precisamente a eso. Lo que no quiero es sumarme a una visión completamente o totalmente unilateral, donde solo vemos lo malo que tenemos. Yo creo que la gente en Chile tiene una fuerza solidaria verdaderamente importante que se expresa de muchas maneras, que se expresa en los barrios, que se expresa en las comunidades, que se expresa cuando hay una familia que sufre. Hay gente que espontáneamente ayuda. Entonces no es que simplemente todos estemos viviendo en una burbuja de egoísmo o de clasismo. Tenemos problemas, sí, pero también, Karen, veamos las cosas buenas que tenemos. Veamos las cosas buenas que tenemos. Las cosas que muchas veces cuando la gente viene de afuera, porque claro, usted puede ver algunas cosas que están malas, pero hay cosas que están para bien también. ¿Sabe qué siento, Senador? Que de pronto a todos nosotros nos toca como comunicadores animar bingos, rifas completas, platos únicos. Y a lo mejor, no sé,
la solidaridad nace en la vía de barrio y todo, pero faltaba a lo mejor esa solidaridad por parte del Estado, ese cariño, ese acoger por parte y dar algún tipo de garantías para que la gente tenga una vida mejor. Bueno, obviamente que eso falló y eso tenemos que avanzar en esa dirección. Yo lo que simplemente quiero es que en este momento tan difícil para todos no nos sumamos o no nos sumemos o sumerjamos en una visión tan negativa donde todos nuestros lazos sociales son negativos, donde todas las cosas que hemos hecho durante los últimos 30 años no sirven para nada, donde todas nuestras instituciones son simplemente despreciables. Ese no es Chile. Chile tiene muchas más reservas de las que aparecen de repente en estos diagnósticos. Pablo, quiero ser proactivo y comparto su desazón y lo veo sinceramente dolido con esta visión tan pesimista. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Hay que tomar muchas medidas económicas, hay que ver de dónde se sacan las lucas, hay que hacer acuerdos políticos. Pero cuando uno ve ese video tiene que ver con que hemos permitido, esto no es generalizado, pero hemos permitido que algunos pongan la pata sobre el otro. Se ha validado y sí hay acciones políticas que se pueden hacer en el corto plazo y que tienen que ver con desvalidar. Y tiene que ver con los abusos. Tiene que ver con una agenda que es agenda corta, que tiene que ver con las penas al que abusa. Pero cuando nosotros vemos que una persona puede coludirse, cuando vemos que una farmacia puede cobrar 50 veces y no pasa nada, lo que uno está validando es un modelo social de ponerle la pata al otro y se puede. Entonces ese señor, que parece un imbécil, es un tipo que es el reflejo de una sociedad en que él se le dijo, tú puedes ponerle la pata encima al otro y no va a pasar nada. Tú lo puedes rotear y no va a pasar nada. Entonces sí hay cosas, por ejemplo, no te digo que sea generalizado, pero que podemos hacer. De hoy en adelante, yo no sé por qué cuando partió esta crisis, lo primero que había que hacer como poder político, lo primero que tenía que hacer el presidente, era pararse y salir desde hoy y mañana lo que podemos hacer al tiro. Las lucas no sé dónde las voy a sacar. Pero al próximo que se coluda, al próximo que cobre 50 veces por un remedio, se va preso. No se va a clase de ética. Sí, correcto. La playa es mía, eso se tiene que acabar, porque si no tenemos reflejo de eso al tipo roteando y echándolo de su mol. Hay medidas ahora. Está bien, y yo creo que vamos en esa dirección. Y esas expresiones de arrogancia hay que simplemente desterrarlas absolutamente, no darles ninguna cobertura, no darles ningún amparo. Lo mismo con el tema de los abusos, porque claro, si uno dice, mire, si ya tenemos uno de los países en que los medicamentos son de los más caros del mundo, que además en esa misma área, ¿no es así?, se produzca colusión. Pero Andrés, eso simplemente lo de los remedios, cuando uno se da cuenta que sin meterse la mano al bolsillo, porque no había que meterse la mano al bolsillo, en una semana dijeron ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que pongan los nombres por el genérico y vamos a bajar un 40%. Y uno dice, en una semana, una cosa tan sensible como que los viejos con 100 lucas tenían que tener 60 lucas de remedio y se solucionaba en una semana, coaptados por quienes estaban los políticos que no eran capaces de sacar esta ley 10 años antes. Debimos hacerlo sin duda antes, Pablo. ¿Qué puedo decir? Porque se podía. Por supuesto que debimos hacerlo antes. Una razón para que no se podía. Debimos hacerlo antes. Así de simple. ¿Qué más se puede ahí decir? uno dice, puta, que a alguien le están mojando, que no se entiende. Sospechoso, claro. Podría darle